Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por permitirme estar ahí dentro del calor de hogar. Bueno, típico jueves, típico de Si tú supieras. ¿Por dónde nos vamos a ir ahora? Pues hoy nos vamos por el deporte y tenemos a toda una atleta aquí en este programa que, bueno, es una disciplina o es un deporte o es algo que no cualquiera lo podemos hacer. Más de alguna, al igual que yo, quisiéramos saber de qué se trata y tal vez nos da algunas técnicas aquí cómo poderlo hacer. Se trata de Luisa Maida, ella, repito, es atleta tiradora olímpica. Así que, hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenido a tu programa. Gracias por invitarme, buenas noches, qué gusto estar compartiendo contigo. Gracias, es un placer, nos costó, pero lo logramos porque en realidad, bueno, vamos a hablar de su vida, por supuesto, recuerden que este programa de eso trata, saber es de esa mujer tan especial, esa mujer que se ha conocido ya a nivel internacional y por tiro, pues también es mujer, es madre, etcétera, etcétera, que lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, dentro del programa. Así que, primeramente, ¿cómo es que escoges este tipo de disciplina, este famoso tiro olímpico? Porque creo yo que es poco común dentro de las mujeres, por lo menos aquí a nivel nacional, ¿no? Sí, la verdad que fue por casualidad. Yo estudiaba medicina cuando salí del colegio. Ajá. Entonces una compañera ¿Viste mía... a alguien? Uy, no, una compañera mía entrenaba. Entonces yo, por no quedarme en la universidad, me iba con ella a ver los entrenos y un día el entrenador me dijo: ya me aburrí de verte ahí. Ajá. Estas son las armas, la munición, los blancos, esa es la técnica y ahí tirar. ¿Pero te llamó la atención o te dio un poquitito de temor? Porque yo creo que ver un arma no todos los días uno lo agarra así tranquilo. Me llamó la atención porque no eran armas de fuego convencionales, sino que es armas deportivas. Ajá, tenemos un video ahí, pero esa no es la amiga, ¿no? Me imagino que no. Ajá. No, eso es... ¿Y a qué edad comenzaste entonces en esto? A los 18. 18 años, sí. Ajá. Pero ¿existe alguien en la familia también que le gustaba, tal vez militares o que jugaban a soldaditos? ¿Viste armas ahí en tu casa? ¿O tu papá como suegra era bien difícil o no? No, en la familia ha habido, mis abuelos han usado armas. Ajá. Mi hermano es piloto aviador, es capitán de la Fuerza ya. Aérea. Entonces no estuviste ajena a eso, sí, ¿no? No, claro, me daban algo de miedo, pero a medida de irlas conociendo, de ver la diferencia de las deportivas con las otras, con el otro tipo de armas, y que era más una técnica, se me quitó. Ya, mira, en el país existe una federación de tiro, ¿no? Sí. De este tiro olímpico, pero ¿qué tan sólida es o qué tan organizada está hasta este día? Muy bien, gracias a Dios hay una nueva directiva que está apoyando más a los atletas, está ahorita llamando atletas nuevos y apoyan, bueno, a mí me han apoyado increíblemente, pues, y siguen apoyándome a pesar de que no estoy yendo yo al polígono. Pero aparte de ti, Luisa, ¿hay mujeres ya en esta disciplina? ¿Se están formando gente nueva? Están empezando, hay como 3 niñas nuevas, ahorita no sé si ya vinieron o están todavía en Cuba, en un campeonato previo a los centroamericanos y del Caribe. ¿Pero hay igualdad dentro de este deporte, tanto para hombre, para mujer, o por las condiciones físicas se le facilita más a un hombre o no? No, eso es la técnica. Quien desarrolla mejor la técnica es el que tiene mejor resultado. Ya que tocaste ese punto de técnica, ¿cómo es la preparación de un atleta para este tipo de deporte? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo se inicia uno? Primero, el entrenador, actualmente Reinaldo Flores, que es mi entrenador, él hace una prueba, o sea, él con ver las actitudes, ver a la persona, tomarle la mano, sabe sí o no. ¿Y qué necesitas? Firmeza, me imagino, ¿verdad? Ajá, firmeza, el control del corazón, respiración, ser pasivo, constante, disciplinado, necio. Como todo tipo. Necio también. Sí. Pero eso se trae muchas veces y ese es para todo tipo de profesión, creo yo, ¿no? Sí. ¿Y hay alguna edad que recomiendan para iniciar este tipo de disciplina? Lo mejor es en la adolescencia, 12, 13 años, que es lo mejor porque tiene mucho tiempo para tomar la experiencia. Lo bueno de este deporte es que se toma la experiencia y se puede aplicar, no como otros que cuando uno ya la tiene, hay que salirse del deporte. Ya, tú me decías que a los 18 años, estando en la universidad, fue que empezaste a practicar esto, pero ya para meterte de lleno en el equipo, como una verdadera atleta, ¿qué edad tenías? Desde el inicio, porque nosotros con otras 2 compañeras iniciamos el equipo femenino.
en el 98. Y desde entonces empezó a apoyar lo que es el equipo femenino que no había en el país. Ajá. Y bendito sea Dios, tuvimos un buen entrenador que se llama Anatoly Pidumny, ahorita está con el equipo de la India, ucraniano, que fue el que me formó. O sea, me formó, era un diamante en bruto. En bruto, sí, más diamante que bruto. Mira, ¿y qué equipo es el necesario para poder participar, por ejemplo, en estas competencias? Necesitas cosas especiales, me imagino, ¿no? Sí, lo que somos los pistoleros son zapatos especiales. ¿Y por qué los zapatos? Perdona la pregunta y la ignorancia, pero ¿por qué los zapatos? Porque debe de tener una estabilidad, usted debe de fijarse al suelo y son planos, no se doblan, no son flexibles. ¿Y tiene que ser suela como de hule o algo para que...? Tienen metal, son especiales. Son especiales. El metal es adentro de donde va la plantilla. Entre medio de la plantilla. Entonces eso le da más firmeza a la hora de poner usted la posición de los pies. Lentes. Uno no cierra el ojo, uno tiende a cerrar el ojo, pero no, uno debe de taparlo. Pero mira, el lente yo te he visto en fotografías y todo, también en televisión, pero te he visto o lente completo o si no lente solo como una especie de como un aro nada más. Se usa es el último, ese que solo tiene un aro, que es la graduación que uno tiene. O los que no usan graduación es para protección por cualquier rebote de alguna... Y para entrenar y para cuando ya estás en alguna competencia es completamente diferente o más o menos similar el equipo que utilizas. No, es lo mismo, sí. El que usted usa para entrenar es el mismo que tiene que usar para competir, no puede usar diferente porque entonces comienza la inseguridad, cambia y no conoce cómo se siente usted con y de ahí de pistolas y toda la cosa, hay diferentes, unas de aire, ¿en qué consiste ese? Hay dos modalidades en mujeres, la pistola de aire que es a 10 metros y la pistola 22 que es a 25 metros, se llama duelo y precisión y la otra de aire solo es precisión. ¿Y por qué pistola de aire? ¿Solo aire lanza o lanza algo? Es cargada con aire. Y entonces esa solo lanza copas, que son como balines en forma de copita, a 10 metros, que no son armas de fuego. En cambio la otra sí es arma de fuego. ¿Y cuánto tiempo necesitas para prepararte, por ejemplo, para una competencia? ¿O esto tiene que ser permanente? Permanente, el ciclo olímpico, y un ciclo olímpico consta de 4 años, entonces es algo constante, no se puede parar. ¿Y en qué momento es que se te presentó ya la oportunidad de pertenecer al equipo de tiro, de tiro ya pues olímpico de El Salvador? Y también ¿qué se siente el representar a El Salvador, a tu país? Pues ya nos identificaron como equipo para Winnipeg en el 99, los Juegos Panamericanos que fueron en Winnipeg. Ahí ya fue tomado y ya fue identificado el equipo femenino, que éramos 2. Ninfa Chávez y yo. Y desde ahí no hemos parado, no he parado hasta hoy. Y representar al país pues es una emoción, el que conozcan el país porque me ha tocado decirles dónde está, qué comemos, qué es lo que tenemos. Ese es lo primero que haces. Sí. Te pregunta que, bueno, en primer lugar, ¿dónde que eso sucede México, en todos lados, Brasil, ¿no? Sí, y El Salvador casi siempre te dicen Brasil, ¿no? Así que te toca sacar hasta mapa y toda la cosa y hablar de... ¿Y cómo describes a tu país en frente de estas personas en otros países que has visitado? Es el pulgarcito de América, le digo. Tenemos de todo y a una distancia corta. Como todos viven en países, la mayoría son europeos los que practican este deporte. Entonces las distancias de ellos son bien largas. Y yo les digo, no, en 30 minutos usted ya está en la playa. Y en 30 minutos en la montaña, y en 30 minutos en mi casa, total, es un país muy pequeño. Mira, ¿y cuántos países conoces debido a este deporte? Como 15, 20, varios. ¿Cuáles son los que más te han gustado y donde has ganado tal vez más premios? Que más adelante también vamos a hablar ya de tus premios que has recibido, porque ha traído aquí trofeos, medallas y todo para que los podamos observar. Pero ¿cuáles son los países o que te han llamado más la atención o que has sentido que han sido más fuertes en esta misma disciplina? China, España, Finlandia, Alemania, Italia, Brasil. ¿Y cuál fue el que más te impactó? Finlandia. Finlandia. Sí. Bueno, aparte de las horas de vuelo, creo que fue el primer impacto que tuviste, ¿no? No, Australia fue el de las horas de vuelo. ¿Y de las comidas?
Uy, China no, Tailandia no. Bueno, ya vamos a hacer hasta que nos platique también un poquitito en los diferentes idiomas de los países que ha visitado. Vamos a ir a un corte comercial y en el segundo segmento les vamos a poner en esta mesa, como les decía, trofeos, medalla y unas cuantas cositas que nos ha traído por ahí para que veamos que es cierto y si son de oro, de plata, de bronce. Ya regresamos.